¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí iniciamos nuestro tiempo, el de Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Como siempre, les damos la cordial de las bienvenidas. Estamos en la jornada del martes, día 28 de octubre de 2025. Sigue avanzando esta última semana del mes de octubre, en la que se están dando pues muchas, digamos, noticias novedosas. Entre otras, la formalización de la ruptura a nivel nacional de Junts, que apoyaba a el Partido Socialista y a Podemos para que pudieran mantener el gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Junts anunciaba que los suyos pasan a la oposición y, aunque descarta, eso sí, ayer lo decía, la moción de censura, preguntaba al presidente cómo piensa seguir adelante así, de esa manera. Deja, por tanto, en minoría al gobierno de Pedro Sánchez. Saben que no se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado, con el apoyo de Junts al menos, después de que lo intentara por parte del PSOE, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y eso pues está dando una situación difícil en nuestro país sin los presupuestos. Viniéndonos a las Islas Canarias, el gobierno multaba ayer, el Consejo de Gobierno aprobaba esa multa a la compañía Endesa con 12 millones por el apagón de La Gomera en el año 2023. Sin comentarios. Y también sigue adelante las pesquisas, la investigación con respecto a la corrupción en esa investigación denominada Siglo XXI, y de la que ayer se hacía eco Jesús María Gómez Martín, que indicaba que se ha tratado de una investigación meticulosa de la que el cuerpo de policía se siente orgulloso. Recordemos que investigan el desvío de 2,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de menores. Todo lo que ahonde en la limpieza y el buen hacer, en la buena aplicación de los fondos públicos, tendrán siempre mi apoyo, decía este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en el archipiélago canario. En este sentido, el delegado del gobierno, Pestana, decía que esperaba que este tipo de actuaciones policiales fructifiquen y clarifiquen también, fructifiquen y eliminen cualquier tipo de desvío de fondos para asegurar que se destinan a la atención de estos menores con normalidad. Como decíamos, eran las valoraciones de el delegado del gobierno en las Islas Canarias, del delegado del gobierno central aquí en las Islas Canarias. No sé si luego vamos a poder escuchar sus valoraciones en este sentido en el que les estoy diciendo. Bueno, las escuchamos ya, vamos a escuchar y luego ya nos iremos a lo tratado en el Consejo de Gobierno de Canarias. Pestana. Como saben, el apresamiento se hizo a 600 millas de Canarias, en un buque de bandera tanzana que salió de un puerto de... Bueno, está hablando de lo otro, de, como bien les digo, la investigación sobre también la incautación de droga en aguas cercanas al archipiélago canario. Le terminamos de escuchar, ya que estamos en este tema, que presentaron los detalles junto con el jefe superior de Policía de Canarias y el jefe de Greco, del grupo Greco, Galicia, y la Audico Central en aguas cercanas al archipiélago canario, donde se incautó toneladas de cocaína. Vigo, ¿no? Pues el apresamiento se hace por una información que facilita la DEA. En esto también volvemos a destacar la necesidad de la cooperación internacional en todas estas materias, de tráfico internacional de drogas, de armas, etcétera. Pues en este caso facilita una información que ha sido clave para poder apresar en la mar a esa embarcación, con el resultado de efectivamente haber detectado esas 4 toneladas. Se pensaba que podía tener algo más, pero en principio se ha detectado esa cantidad, ¿no? El asalto se produjo el 22 de octubre, en unas condiciones complicadas también, con apoyo de un buque de la Armada, que también tenemos que destacar esa cooperación
por parte de la Armada, que agradecemos enormemente, y una vez más pues se hace una intervención magnífica, droga que la verdad que no he hecho el cálculo, pero yo creo que supera los 200 millones en valor en el mercado, ¿no? 200 millones de euros, sí estamos hablando de muchísimo dinero que haría además mucho mal en nuestra sociedad, en la sociedad española, y hacemos fracasar una vez más una vía de tráfico hacia el continente europeo, y que se utiliza Canarias y sus cercanías como plataforma, como punto de paso, y ahí pues hemos logrado en esta ocasión tener un éxito muy notable. Y sin más, bueno, creo que han visto las imágenes, que fueron unas 140 paquetes que importan eso prácticamente 4 toneladas. Bueno, en fin, un éxito de operación, un éxito también porque la intervención finalmente pues no hubo intercambio en fin, no se repelió el ataque por parte que realizaba la Policía Nacional, pues, pero bueno, el riesgo está ahí. Una operación de este tipo no es fácil, y por eso se va con la mejor preparación, con los mejores equipos para hacer esa intervención. Y bueno, de nuevo agradecerle esa intervención. Ahí ven las imágenes también de la llegada, en este caso al puerto de Las Palmas, y le dejo sin más a Emilio para que dé quizás algunas pinceladas de la operación, ¿no? Que para muchas de las rutas es esencial, ¿no? O la cercanía. Se cuenta que se ha detenido esta embarcación a 600 millas alejados de Canarias, ¿no? También se habló en su día de que incluso África como plataforma también para la entrada en Europa, es decir, ellos diversifican también las vías de entrada, no solo va a través de los puertos europeos, pasando por Canarias, sino que también desde Canarias a ser de embarcación nodriza, que después otras embarcaciones que después las llevan a territorio continental africano. Y después el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, que junto al jefe de la policía, jefe superior de la policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, presentaban los detalles de la operación. Trabaja junto de la operación Traba, junto al inspector jefe Emilio Rodríguez Ramos, jefe del Greco, también de la UDICO Central, y también Alberto García, jefe de la Brigada Policial Judicial de Las Palmas. Operación Traba. No sé si dije antes miles de kilos o miles de toneladas. Si dije miles de toneladas, disculpen ustedes, creo que no, que dije miles de kilos, toneladas en este caso, de cocaína que tenía destino final del buque, de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y 4,5 de puntal. Era el puerto de Vigo, en Galicia. Escuchamos primero, antes de lo que dijo el jefe superior de Policía de Canarias, al jefe del operativo. Esta es una operación fundamentalmente, como muchas de las que hacemos desde la Brigada Central de Estupefacientes, centrada en el transporte marítimo de cocaína a nuestro país. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de un mercante con destino Vigo. Estamos ante una organización de gran potencial, con capacidad de no solo de fletar un barco de las características que hemos visto, sino de cargarle con una cantidad de sustancia estupefaciente de 4.000 kilogramos. Llevamos muchos meses detrás de la organización. Una parte de la investigación culmina con la intervención de la droga, pero ahora estamos iniciando la segunda parte, es decir, la identificación total y la detención de los miembros de la organización en tierra. En el caso de la investigación de tráfico de drogas es muy complejo, ¿no?, hablar de tráfico de drogas sin existir droga. Por lo tanto, estamos en el momento más, a nivel periodístico incluso, ahora empieza una labor callada por nuestra parte de análisis de información, de análisis de muchos de los datos que nos aportan la intervención de los GEO en alta mar del mercante.
Pocas cosas puedo señalar más de lo que me han señalado mis superiores. Es muy bueno, 4 toneladas que se incautaban en ese buque asaltado por parte de las Fuerzas Armadas Españolas junto por las fuerzas policiales, mejor dicho, por el Cuerpo Nacional de Policía. Así que bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo, como digo, de la Armada Española, se coordinó ese operativo para tratar de localizar esta embarcación. Consecuentemente, con la alerta recibida, el rumbo facilitado y el modus operandi, se diseñó un operativo para evitar que la droga pudiera llegar hasta las costas españolas. Y de ello, como decíamos, hablaba el jefe superior de Policía de Canarias. Últimamente, gracias a la cooperación policial internacional, gracias a los investigadores tan buenos que tenemos a nivel central, gracias al apoyo territorial y al protagonismo también cada vez mayor de las jefaturas policiales con la Brigada Central de Estupefacientes, se nos va a acabar casi, y es un buen comentario el que has hecho, pero se nos va a empezar a terminar ese comentario de esto es lo más importante o es de lo más importante, porque parece que cada vez vamos subiendo el listón y superándolo, ¿no? Bueno, el jefe superior de Policía de Canarias, que acompañaba al jefe del operativo y a varios mandos, junto al delegado del gobierno, para dar cuenta de esa operación antidroga. Les hablábamos que había dicho antes el jefe superior de Policía Canario, Jesús María Gómez Martín, que indicaba que se trataba de una investigación meticulosa de la que el cuerpo se siente orgulloso, y estas eran sus valoraciones. Bueno, es una investigación bastante meticulosa de la que nos sentimos aquí bastante orgullosos, ¿no? Es una pena el trasfondo que hay en torno a esas detenciones y todavía hay flecos por ahí que hay que... Habla de la investigación a la Fundación Siglo XXI en la gestión de los centros de menores en Gran Canaria. Y se desvíe de la forma con lo que se ha desviado, ¿no? Con todo lo que estamos pasando con ese tema, que haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Afortunadamente estamos pendientes de todos esos temas y eso aún va a tener a lo mejor un poquito más de recorrido, por eso hay que ser prudentes ahora. Sí, son investigaciones muy, muy delicadas por el contenido de lo que se está investigando, por la gente a la que se investiga y por el contexto que rodea. Si buscamos ahora un contexto que nos sensibilice tanto a todos los que habitamos en el archipiélago canario, pues precisamente ese tema es de los más... Y que se haya descubierto eso, ¿no? Tras una investigación que son bastante laboriosas, son muy complejas, pues es una pena. Bueno, pues las palabras del jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez, que hablaba de esa operación Tabaiba en la que se detuvieron a 4 directores de centros de menores extranjeros aquí en Canarias. Y volvemos al tema de las declaraciones de Santiago Abascal, de Vox. Ayer en Las Palmas lamentaba el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, el discurso de odio, y pide a Abascal que vaya a mentir a otro lado. Anselmo Pestana. Lamentamos una vez más el discurso de odio, de mentiras, de bulos. Canarias sigue estando es de las comunidades autónomas, pese a recibir, como saben, el año pasado 18 millones de extranjeros, turistas en Canarias, pues seguimos teniendo unos datos de seguridad, de infracciones penales por 1.000 habitantes que nos ponen por debajo de la media nacional. Es decir, siendo uno de los territorios en el que más gente llega, y por tanto ese movimiento económico y movimiento de personas debería generar algo más de delincuencia y de problemas de convivencia. Sin embargo, seguimos observando que tenemos unos muy buenos datos de seguridad. Como saben, el Gobierno de España además ha tenido el compromiso estos años de incrementar las plantillas en Canarias. Han pasado de 7.000 a 8.300 los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, de Policía Nacional y Guardia Civil. Están haciendo un trabajo magnífico, tienen unos datos de esclarecimiento de delitos también muy importantes, y por tanto yo lo que le pediría al señor Abascal que vaya a mentir a otro lado, que aquí en Canarias tenemos un clima de convivencia
magnífico. Yo he visto algún tuit de él diciendo que acusando de una violación a un migrante, cuando 2 días después se detiene al responsable, que era una persona española, pero no por ser español o por ser extranjero. Las malas personas actúan no por nacionalidad, son malas personas y cometen ese tipo de delitos, y no tenemos que estigmatizar al resto de migrantes cuando hay alguno que realice algún tipo de crimen en nuestro país, porque el resto vienen a trabajar y vienen a esforzarse también a sacar este país adelante. Y aquí en Canarias tenemos un clima de convivencia magnífico. Lamento que haya personas que vengan a sembrar el odio donde no necesitamos nada de eso. El odio que viene a sembrar, el discurso de odio, y le pide por tanto que vaya a mentir a otro lugar. Palabras que hacía, declaraciones que hacía justamente en la inauguración de las nuevas dependencias ubicadas en el muelle pesquero de la Guardia Civil de la Benemérita en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en la zona portuaria de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer se dieron comienzo esos actos oficiales, presididos precisamente por el Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete, en compañía del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y diversas autoridades civiles y militares. Y con respecto al tema que inicialmente nos trajo a todo esto que les hemos contado, el Gobierno celebraba un consejo ayer, aprobaba distintos acuerdos, entre otros el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública del Archipiélago Canario, un plan que afecta a más de 91.000 empleados públicos, entre la Administración General, la de Justicia, la de Educación y también la de Sanidad, que están aquí en Canarias. También impone una sanción de 12.100.000 euros a Unelco, a Endesa, por ese apagón en la isla de La Gomera en el año 2003. Fue aquel expediente sancionador por el cero energético ocurrido el 30 de julio y el 1 de agosto del año 2023. El Gobierno de Canarias modificó entonces en 2023 la Ley Canaria del Sector Eléctrico, precisamente para tramitar con mayores garantías esos expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos como este. El Gobierno también aprobaba el decreto de turismo activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad. Tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias, la nueva norma establece el régimen jurídico para su desarrollo. Regula aspectos como los requisitos de las empresas o de los profesionales especializados, del profesional especializado, así como de los derechos y obligaciones de las personas usuarias y empresarias. Y Canarias destina 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales. Tenemos que destacar que se trata de garantizar los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativos ubicados en Valletavares, en Tenerife y en La Montañeta, en la isla de Gran Canaria. No sé si ayer hizo referencia el portavoz del Gobierno de Canarias en la comparecencia, evidentemente a estos asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno sí que lo hizo. Vamos a escucharle. Y se hizo también referencia a esa detención de los 4 directores de los centros de menores aquí en el archipiélago. Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno, en esa comparecencia. Esta convocatoria de rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy. Y estaba acompañado por la consejera de Empleo y Turismo y de Medio Ambiente. Acompañan el consejero de Transición Ecológica, don Mariano. De Transición Ecológica. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León. Y como viene siendo habitual, comenzaremos realizando un repaso por los asuntos aprobados en el día de hoy. Después le dejaré las palabras a los consejeros. Al final, un pequeño repaso de actualidad, quedando pendiente para sus preguntas. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración Pública Canaria. Es un documento marco que da cumplimiento al decreto del año 2009 que establece la obligación de adaptar y desarrollar la normativa estatal, algo que no se ha hecho hasta ahora, como decía, desde el 2009. Es el primer plan de riesgos laborales de la Administración Pública y viene a proteger a más de 91.000 empleados públicos entre Administración General, Educación, Justicia y Sanidad. Va a definir la política de prevención de riesgos laborales de la Administración Autonómica y permite integrar la actividad preventiva a la estructura general y en el conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos.
En este sentido, es importante para la prestación de los servicios públicos al ciudadano e imprescindible para mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria añadiendo 3.270.000 euros a eso que hemos llamado la bonificación correspondiente al precio del combustible en las islas no capitalinas. Como saben, es una estrategia básica de este Gobierno de Canarias, la de una Canarias de iguales en islas iguales. Uno de esos expedientes que venía largo tiempo retrasándose y era una vieja reclamación por parte de las islas no capitalinas en la que se estaba pagando un precio muy superior al de las islas capitalinas por el combustible. En un primer momento se consideró que era algo que era imposible poder sacarlo adelante, pero se ha conseguido articular y este es el segundo año en que está en funcionamiento. Y como bien saben, ya no solo se encuentran las islas que se sumaron en un primer momento, que eran las llamadas Islas Verdes, La Gomera, El Hierro y también la isla de La Palma, sino que se sumaron también Fuerteventura y Lanzarote. Continuamos con esa bonificación y lo hacemos en este caso garantizándola, subiendo en 3.270.000 euros esa partida. Y en tercer lugar, y antes de dar la palabra a los consejeros, el Consejo de Gobierno ha autorizado también hoy a la Consejería de Bienestar Social a destinar 6,5 millones de euros al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales. La autorización de este gasto permite financiar durante 12 meses los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo, así como el mantenimiento o restablecimiento del orden interno de los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tavares en Tenerife y La Montañeta en Gran Canaria. Y antes de pasar a algunos asuntos de actualidad, le voy a dar la palabra a la consejera de Turismo que va a informar sobre la aprobación del decreto que establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo. Bueno, vamos a hacer nuestro alto en el camino. Ahora pasamos la palabra a la consejera que dará detalles sobre esa nueva norma aprobada aquí en Canarias. Un alto en el camino en este tiempo de radio en Archipiélago Directo aquí en la 10, Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Regresamos a la antena, regresamos de nuevo con todas y todos ustedes a este tiempo de radio, aquí en la sintonía de Capital Radio, en Gran Canaria, de la 10, en Capital Radio también, en la isla de Tenerife. Estábamos escuchando al portavoz del Gobierno de Canarias en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este 27 de octubre, en la isla de Tenerife, y en la que pues hablaban de los temas tratados en la jornada de ayer. Estábamos por escuchar las palabras de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, haciendo referencia a la aprobación del decreto de turismo activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad. Tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias, la nueva norma establece el régimen jurídico para su desarrollo. Aquí presente Miguel Ángel Rodríguez. Desarrolla, o mejor dicho, regula aspectos como los requisitos de las empresas o el profesional especializado, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias y empresarios. De turismo activo y ecoturismo. El decreto era del año 2017 y es verdad que en su promulgación se daba un plazo de 9 meses para articular la formación y los certificados que tenían que tener las empresas disponibles para ejercer turismo activo y deportivo en nuestro medio rural, en definitiva en Canarias. Ese decreto, esa parte normativa nunca se desarrolló y lo que hacemos es crear un sistema de cualificaciones, de certificaciones profesionales, de FP dual y también grados en turismo activo, con el objetivo de crear una carrera asociada a la industria del turismo activo y deportivo en Canarias. Esto es muy importante porque Canarias es la comunidad autónoma con más empresas de turismo activo de toda España. Son 1.200 empresas que generan aproximadamente 4.700 empleos directos. En épocas puntuales pueden llegar a la generación de 6.000 empleos directos y, por tanto, estamos hablando de un sector que hoy tenía una laguna jurídica donde, cuando había una inspección por parte de turismo, se sancionaba a estas empresas porque los monitores no tenían las cualificaciones, pero se daba la paradoja de que la institución que les estaba multando era la misma institución que tenía que desarrollar ese decreto. Por tanto, hoy damos un paso adelante para ganar en seguridad jurídica, en calidad y también en generar una nueva oferta formativa, una cadena de valor. Quedamos con ese detalle de que hay 1.200 empresas implicadas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados. La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017 de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad de sostenibilidad y seguridad de los servicios jurídicos, así como la armonización de la actividad profesional en el ámbito del turismo. Como digo, decreto de turismo activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad. Y la otra de las comparecencias que tenía lugar ayer era la del consejero del Gobierno de Canarias del ámbito de la transición ecológica y la energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano Hernández Zapata, que han tramitado un expediente sancionador al Consejo de Gobierno ayer, a petición de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Como decíamos, una multa considerada infracción muy grave
corresponde al expediente sancionador del cero energético que aconteció el 30 de julio y el 1 de agosto de 2023 en la isla de la Gomera. Y justamente de eso daba cuenta el consejero de este ámbito del Gobierno de Canarias. La comunidad, porque por primera vez este Gobierno actúa con firmeza ante un caso que afectó directamente a miles de usuarios, a miles de ciudadanos canarios. El pasado 30 de julio del año 2023, cuando apenas habíamos tomado posesión en el Gobierno, se produjo un incidente muy grave en la isla de La Gomera que duró 3 días, dejando sin energía a sus habitantes, más de 37 horas sin suministro eléctrico, y hoy, desde el Gobierno de Canarias, cumplimos con nuestra palabra y defendemos a los ciudadanos aplicando la ley con vigor, y creo que enviando un mensaje claro. En Canarias la calidad del servicio eléctrico no es negociable y exigimos responsabilidades. Es por ello que hoy les anuncio que hace tiempo dijimos que lo haríamos, que no nos temblaría el pulso y que lo hemos estado... Bueno, pues hablando de esa sanción a Unelco Endesa, a ver si al final se termina cobrando esa sanción y no pasa el tiempo y aquí te vi y de ti me olvidé, como se suele decir. Vámonos con más cosas. El Consejo de Gobierno hablaba ayer también, evidentemente, de temas de actualidad. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la intervención, como decíamos, del consejero del ámbito de la ecología. A su estrategia en materia migratoria. Se trata de un reconocimiento específico a la ruta atlántica, un reconocimiento específico a la gravedad y dificultad que se da en esta ruta atlántica y en la que se han dado en muchas ocasiones en llamar la ruta migratoria más mortífera del mundo. Consideramos que el plan de acción presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viene a dar la razón a la estrategia del Gobierno de Canarias de poner el foco en esta ruta atlántica, proponer un fuerte incremento no solo de medios humanos y técnicos, sino también en materia de colaboración internacional. Como saben, Canarias, además, con el presidente del Frente, hace 2 años que está desplegando con Senegal, Mauritania y Gambia y Marruecos proyectos de eso que hemos llamado diplomacia científica. A esta estrategia se suma también la Unión Europea con el reconocimiento y la movilización de recursos para estos países concretos, para estas rutas en concretas. Y esta estrategia que ahora hace suya la Unión Europea viene a dar un espaldarazo a lo que viene siendo la estrategia iniciada por este Gobierno de Canarias hace 2 años. Estamos en un momento en que ahora esperamos que el Gobierno del Estado recoja ese guante también y cumpla por fin con Canarias y con los menores migrantes que tenemos en Canarias y con la situación en la que nos encontramos. Como saben, la semana pasada el Tribunal Supremo volvía a emitir un auto específico para que el Gobierno del Estado cumpla con Canarias con respecto a los menores migrantes que deben de ser atendidos en el sistema de protección internacional. Y nosotros seguir colaborando para que se pueda dar ese cumplimiento, ahora sí, en un plazo de 15 días. Y como imagino, no sé si sobre estos otros temas tendrán alguna pregunta, quedo pendiente por si quieren realizar alguna pregunta. Bueno, son las típicas Buenos días. preguntas desde los periodistas para... policiales, hay varios, con esto el tema de la desviación de fondos, de esos financiación... Fundación Siglo XXI. Efectivamente, voy al grano. Los abogados expertos en migración le piden al Gobierno de Canarias que rescinda cualquier tipo de contrato con esta fundación. No sé qué es lo que van a hacer ahora después de estas investigaciones policiales. Gracias. Bueno, lo primero es poner encima de la mesa que la investigación que está en curso y en la que nos encontramos ahora mismo es una investigación del periodo 2020-2023, anterior a este Gobierno de Canarias. Según el fiscal anticorrupción, palabras de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, la presunta malversación contó con la dejación del Gobierno de Canarias, en aquel momento presidido por Ángel Víctor Torres, en materia de control del uso que se daba al dinero que entregaba a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Esa es la primera idea.
La segunda idea que queríamos resaltar, perdona, pero tenía aquí un párrafo que yo creo que era muy aclaratorio al respecto, muy clarificador. Vale. Bien. Segunda parte. Desde que este gobierno accede al control de la consejería, todos los que se encuentran inmersos en el proceso de investigación están apartados de sus funciones. No hay ninguno de los directores de los centros que están en sus funciones a día de hoy. Todas esas personas han sido apartadas. La segunda es, como bien saben, no hay sentencia firme al respecto y, por lo tanto, no habiendo una sentencia judicial que lo diga, no podemos rescindir el contrato de una manera unilateral sin una justificación clara, porque entonces deberíamos hacer frente probablemente a indemnizaciones. Hay que recordar también que la investigación es sobre unas personas en concreto, no va contra la Fundación en general. Y en ese contexto también hay que poner otra idea encima de la mesa. Esto se produce en un momento de máxima emergencia migratoria y de máxima tensión y hacinamiento. Estamos hablando que la Fundación Siglo XXI tenía en torno más de 600 menores bajo su tutela o en sus centros. Ahora mismo son 225. Hemos ido descendiendo el número de menores que están en esta fundación. Pero la realidad es que de golpe no hubiéramos podido encontrar espacio para asimilar otros 600 menores en esa situación en la que nos encontramos. También nos gustaría poner esa idea encima de la mesa. En concreto, a raíz de esta denuncia, se llegó a cerrar el centro de La Santa, que continúa cerrado. Se buscó una alternativa y se sigue procediendo. Y el último bloque, y para mí, no sé si más importante, pero también sí muy importante destacar, es que ya no solo a raíz de esta situación, sino a raíz de la preocupación en la que nos hemos visto por la cantidad de recursos y presupuestos que se ha tenido que ir destinando, se han implementado servicios de control y seguimientos de esos fondos mucho más exhaustivos, ¿vale? Y seguimos explorándolo a diario. Pero hay que poner encima de la mesa una idea también, y yo la repito aquí semana tras semana, y no es una justificación con respecto a lo sucedido en el contexto del caso Siglo XXI, que es en un entorno en el que vamos de 20 centros a 85 centros, en un entorno en el que vamos sin la colaboración en ningún momento por parte del Gobierno del Estado, y Canarias haciendo frente en solitario y dando respuesta casi a diario a un número de menores, de chicos, de chicas, de niños y de niñas que iban llegando, ha sido muy complicado poder garantizar los derechos de los niños, garantizar hasta el último término el mejor tratamiento en cada uno de esos centros, y por esto yo creo que además también de la mano de la Fiscalía siempre hemos mantenido un trabajo y una supervisión lo más continua posible. Por lo tanto, estamos observando, estamos siendo rigurosos, exquisitos en la finalidad que se asignan a los dineros públicos para esta finalidad, y contundentes y colaborativos con lo que nos van transmitiendo los juzgados en cada momento. Bueno, pues respondido está, lo hemos querido dejar al completo. Lo que yo destaco de lo declarado por parte del portavoz es que este, digamos, hecho luctuoso, este hecho delictivo, se cometió antes de la llegada de la actual consejera del Gobierno de Canarias, del actual Gobierno de Canarias, en 2023. Estamos en 2025, un año y poco. Vamos hacia los 2 años de gobierno en Canarias. Otra pregunta más, seguramente, en esta rueda de prensa. 12 millones de euros a mí me arreglan la jubilación, pero yo no sé si en la cuenta de resultados esos 12 millones... Bueno, los 12 millones para la multa, concretamente de la compañía eléctrica. ¿Hay algún proceso para revisar la cuantía de las sanciones? Porque los daños que sufrió La Gomera por ese apagón que duró 37 horas son más de 12 millones. Mi pregunta es, ¿consideran que esa cantidad es adecuada? ¿Debería ser más? ¿Se va a buscar alguna fórmula para incrementar las sanciones? Eso al consejero y a usted, señor portavoz. Parece ser que Vox, desde la semana pasada, está subiendo el tono. El otro día en el Parlamento acusó a la fiscal de Canarias, a María Farnés, de hacer trampas, e incluso amenazó con querellarse si contradecía los supuestos datos que tenía Vox, que no tenían nada que ver con los de la Fiscalía, sobre el incremento de la criminalidad vinculada a la inmigración.
Y ayer Santiago Abascal pues la tomó con el presidente de Canarias. Entonces quiero que valore ambas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que mañana precisamente, bueno, ustedes siempre han dicho que el Gobierno de Canarias y la Fiscalía están colaborando bastante, sobre todo a la hora de intentar acelerar lo más posible el tema de la edad de los niños. ¿Cómo valoran esta escalada verbal de Vox? Y sobre todo teniendo en cuenta que mañana se supone que comparece el presidente del gobierno. Bueno, se refería a la comparecencia de hoy en el Parlamento de Canarias a petición del propio presidente del Gobierno de Canarias. Vale, a ver, lo que se sanciona es que se declara a la empresa responsable de 2 infracciones muy graves, según la Ley 24/2013 del sector eléctrico. El artículo 64.16, que es no mantener las instalaciones en condiciones adecuadas, poniendo en riesgo la seguridad y la garantía del suministro. Y el artículo 64.31, interrumpir el suministro eléctrico fuera de los supuestos legalmente previstos. La valoración que daba una explicación extensa y pormenorizada el consejero de Transición Ecológica sobre esa multa a el grupo Unelco Endesa. Con respecto a lo otro, llevamos 30 años ejerciendo de frontera sur de Europa, probablemente y espero que lo sigamos ejerciendo durante mucho tiempo más, y nunca ha habido un problema real de crispación entre la población canaria. Yo creo que don Santiago Abascal lo que hace es buscar esa confrontación porque él entiende que electoralmente y en el conjunto del Estado español en Madrid le va bien, esa confrontación le alimenta, hace seguir creciendo ese golem y en Canarias no va a encontrar espacio para ese crecimiento. Más allá de esa situación y enlazándolo con la otra parte que tiene que ver con el Tribunal Supremo y cómo seguimos al respecto, yo creo que el Tribunal Supremo venía a decir la semana pasada algo muy claro y que yo llevo diciendo durante muchos lunes el conjunto del Gobierno muchísimos meses, y es: vamos a dejar de hablar de números, vamos a hablar de a quién le toca y vamos a dar respuesta y revertir una situación de hacinamiento que hay en Canarias. Bueno, quiso zanjar la respuesta el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, de la cuestión planteada sobre el tema de Abascal, que interpreta el Gobierno de Canarias, que vino aquí a montar bulla y que le interesa de cara a sus seguimientos, sus seguidores en el panorama nacional, pero no aquí en Canarias, donde la población no se ha enfrentado nunca, no se ha levantado nunca en contra de la migración, en contra de los migrantes, y entiende que no va a suceder esa cuestión. Quería aprovechar también que, hablando de política, antes se mencionó a Ángel Víctor Torres, se mencionó al gobierno que dirigió Ángel Víctor Torres y en el que se dieron esas circunstancias investigadas ahora en 4 centros, en donde se detuvieron a 4 directores de centros de acogida de menores en Canarias, pero decirles que el secretario general del PSOE canario, ministro Ángel Víctor Torres, reclamaba este lunes también al Ejecutivo canario y al Partido Popular la puesta en marcha de medidas urgentes y valientes frente al repunte de la pobreza severa y de la desigualdad en el archipiélago, tal y como se refleja en el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Tras reunirse con representantes de esta, entidad, junto a la secretaria de organización del partido en Canarias, Nira Fierro, y la vicesecretaria y portavoz Elena Mañez, Torres advirtió de que los indicadores sociales reflejan un retroceso muy preocupante después de años en los que, incluso durante la pandemia, Canarias había logrado mejorar sus parámetros de inclusión y cohesión social. En los años de la pandemia y pese a todas las circunstancias, se fue avanzando, decía ayer Ángel Víctor Torres, en la lucha contra la pobreza en Canarias, generando una tendencia de mejora que hoy se ha roto. Lamentaba ayer Ángel Víctor Torres al respecto de esta cuestión. Como saben, hemos conocido recientemente, y va a estar en el pleno de esta semana, el nuevo informe sobre la pobreza en nuestra comunidad, en Canarias, también en el resto de las comunidades de nuestro país, y por tanto es
trabajo magnífico, muy riguroso y que pone sobre la mesa la situación de la economía y también del equilibrio socioeconómico de los distintos territorios. También, lógicamente, se hace un trabajo de comparación con los años anteriores. Y en ese sentido, lo han dicho hoy los dos representantes, la situación es muy preocupante. Porque después de que en los últimos años, y teniendo una pandemia, apenas 3-4 millones de turistas en un año, como fue el año 20, la no recuperación de esta comunidad que exigió tiempo para recuperar, tener los afiliados a la Seguridad Social que perdió por el no tránsito de personas y nuestra dependencia del turismo. Canarias fue la comunidad más afectada por el decreto de cierre turístico y de cierre de personas, el no tránsito, a lo que hay que añadir también circunstancias inesperadas, como el huracán de la isla de La Palma o previamente la quiebra de tour operadores. Sin embargo, en esos años se fue avanzando en los distintos parámetros de la lucha contra la pobreza para crear una tendencia de mejora. Bueno, pues en su momento, según interpreta Ángel Víctor Torres, hubo mejora de la pobreza en Canarias. Los datos ahora son muy distintos y entonces también seguramente alguien se los pudiera rebatir a Ángel Víctor Torres. Por cierto, ayer también, de lo que hablábamos hace un momentito, de esa investigación en curso de la ONG en Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, estamos hablando de una investigación en curso, de una fundación que trabajaba con el gobierno de Canarias mucho antes de yo ser presidente del gobierno de Canarias y que ha seguido trabajando con el gobierno de Canarias después de yo ser presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Y sobre la que hay que hacer la máxima de las aseveraciones sobre la investigación en curso, que se llegue hasta el final de la misma, que se esclarezca todo, absolutamente respeto, lógicamente, ese proceso de investigación, pero también diciendo claramente que estamos hablando de una asociación donde puede haber habido, y eso lo dirá la justicia, actuaciones absolutamente fuera de lo que exige la ley, y que era una fundación que llevaba trabajando con el gobierno de Canarias tanto antes como después de estar Noemí Santana como consejera y yo como presidente de Canarias. Bueno, pues lo destacaba 2 veces en esa explicación al respecto de que es una ONG que ya trabajaba antes con el gobierno, que estaba en su día y que ha continuado trabajando ahora, aunque a menos, ha venido a menos la labor y la acogida de niños en el menor número posible para gestionar su presencia aquí en Canarias. Esa pregunta está en una investigación y se le responderá ante lo que solicite y pregunte los distintos responsables. Ahora que se llega hasta el final en esa investigación, repito, se le insistía en la pregunta. El gobierno de Canarias, que fue muy complejo en aquellos años, estamos hablando incluso en el año 20, si hablamos de fenómenos migratorios, de mayores que no salían de Canarias, está ahí. Para que también los ciudadanos lógicamente lo valoraran, ¿no? Pero estamos en una investigación, hay que ser muy respetuosos, ha estado también bajo secreto de sumario, ¿no? Bueno, pues dice que está bajo secreto de sumario. La investigación no quiso profundizar sobre esa investigación en curso a una organización no gubernamental en Canarias. Ángel Víctor Torres también respondió a 2 cuestiones. Una de ellas sobre la actuación de Masón en la Dana de Valencia, cuando se va a cumplir ahora precisamente un año sobre ello. Respecto a Masón, estamos a pocos días del aniversario de la Dana, ¿no? Me tocó ser quien defendiera la actuación del gobierno de España, el primero como ministro, en una comparecencia solicitada a título propio, ¿no? A iniciativa propia, ¿no? Y ahí fui claro. Cuando se da el primer aviso por la EMET a las 8 de la mañana de ese día, automáticamente tendrían que haberse activado por las entidades competentes, la comunidad autónoma de la Generalitat de... Bueno, una oportunidad más de criticar esa actuación de Masón. Yo creo que todos la criticamos, pero a ella se dedicaba ayer también durante unos minutos en esa comparecencia ante los medios de comunicación Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno de España, ahora en minoría porque se le ha retirado ese apoyo de esa formación política catalana, nacionalistas catalanes y separatistas catalanes, como lo son los de Junts. Bueno, sobre la posible moción de censura con apoyo de Junts. Bueno, con respecto a lo primero, y estando en la sede del Partido Socialista
de Canarias, poco debe uno decir de otras formaciones políticas. También exigiríamos idéntico respeto si a otras formaciones políticas se les habla o se les pregunta por el Partido Socialista, ¿no? Por tanto, respeto las decisiones de las organizaciones políticas. Hoy Junts per Catalunya están reunidos, están tomando decisiones, las anunciarán en el día de hoy, y en ese sentido tenemos un gobierno legítimo, fruto de una mayoría parlamentaria, con unos compromisos de investidura y de legislatura que en algunos casos fueron también con Junts per Catalunya, y que es un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que esto no son opiniones personales, demuestra con actos cuál es nuestro criterio de Estado, que estoy convencido que lo comparte Junts muchísimo más con el gobierno progresista que lo que podría hacerlo con gobierno donde esté la extrema. Bueno, unas valoraciones que hacía antes de que se diera a conocer justamente que al final rompía con el PSOE, y de lo que se le preguntaba en ese momento era por el comportamiento que estaba teniendo Junts, y en tal caso era la valoración que hacía Ángel Víctor Torres, no queriéndose meter mucho con Junts, como digo, antes de que se supiera que rompía con el PSOE, con el gobierno de Sánchez. Ahora es mucho más complicado lo de la moción de censura, por aquello de que ya Junts ha dicho que no se va a sumar a ella. Lo que sucede es que el gobierno se ha quedado en minoría y así tendrá que gobernar, como bien lo ha dicho el ministro, o desde una de las fuerzas que se le apoya, Izquierda Unida, o desde Podemos, que es un gobierno que va a continuar adelante. Ángel Víctor Torres de nuevo. España, mañana estaré en el Consejo de Ministros, estaremos el miércoles en un acto muy importante. En la jornada de hoy en la mañana en el Consejo de Ministros. Una actividad intensísima esta semana, quedan meses muy duros de trabajo de aquí a que acabe el ejercicio presente este año, y con la disposición de que sigamos trabajando hasta la próxima cita electoral, que será en el año 2027. Bueno, está convencido Ángel Víctor Torres, ayer lo decía, hoy celebrando Consejo de Ministros en Madrid, de que se va a durar hasta el final de la legislatura, hasta 2027. Coincide en eso con el resto de los socios del gobierno, de Izquierda Unida y de Podemos. Vamos a poner el punto y seguido a este archipiélago directo en la jornada presente. Seguiremos con más cuestiones para Gran Canaria dentro de unos minutos, tras la pausa, y regresamos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.